Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Estamos hoy viernes, ¿qué es? ¿8? Sí. 8 de abril. 8 de abril de 2022 para comenzar a hablarles sobre la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad en general? ¿De acuerdo? No un trastorno de ansiedad generalizada o sus derivaciones, sino simplemente la ansiedad. Así es, bueno, vamos empezando diciendo que la ansiedad pues es una emoción también como la otra vez platicábamos del enojo, es una de las principales emociones, por así decirlas, que está muy relacionada o se llega a enlazar mucho con lo que viene siendo el miedo, ¿sí? Por su forma de manifestarse, ¿ok? Regularmente la ansiedad se hace presente ante alguna situación de peligro. Y obviamente la ansiedad nos ayuda a mantenernos alerta ante una situación de peligro, de riesgo o de alta tensión, que en ocasiones pues, podemos estar expuestos durante mucho tiempo. Sí, hay que mencionar que de repente algunas personas ante ciertas emociones generalmente tienen como esa frase de decir es que tengo ansias, ¿no? Es que estoy ansioso, y es muy fácil confundir la ansiedad de manera general con otras emociones, más que nada por el mismo desconocimiento de las personas, porque no hay la suficiente información de manera, bueno, sí la hay, pero no está al alcance de todos, y por lo tanto las personas generalmente a cualquier emoción que tienen que no suelen controlar le llaman ansiedad. O que no logran identificar también, ¿no? O sea, que es que, a ver, es que tengo algo. Ajá. ¿Qué tienes? No sé, algo me pasa, como ansias, me siento ansioso, y a veces sí llega a ser una emoción en específico, pero regularmente simplemente la forma en que la mayoría de las personas llega a denominar ante una emoción cualquiera, es más sencillo decir, estoy ansioso. Se mueve. Sí. Sí, y habría que ver aquí, por ejemplo, ¿no? La ansiedad como tal, hay como toda una estructura, tanto neuronal como emocional, que son lo que desata nuestro cuerpo. Generalmente cuando realmente es ansiedad, que además, como Karen lo decía, uno de los principales puntos por los cuales se va desenvolviendo, se desata la ansiedad, es por el miedo, ¿no? Va muy ligada a esto. Pero también hay que mencionar que cuando hay una carga muy grande de trabajo, cuando hay una incertidumbre ante la vida, cuando hay situaciones que no sabemos manejar, generalmente la ansiedad es cuando se hace presente. Parte de los síntomas que representan, que manifiesta la ansiedad es las palpitaciones cardíacas, que son mucho más rápidas, a veces el temblor en las manos, el no poder concentrarnos, el comenzar a hiperventilar. Estamos hablando con esto ya de algo más parecido a un ataque de pánico, pero sin embargo sí llega a ser, se llegan a tener de vez en cuando este tipo de síntomas cuando la ansiedad comienza. No es, bueno, a veces incluso hay como este cosquillo en las manos, ¿no? También de no saber. Sí, a veces hay gente que llega y te dice, es que siento como una presión en el pecho. Uh-huh. Sí, como que no llega al grado de decir ya estoy muy mal y no puedo respirar o me sofoco demasiado, que ya es cuando ya estamos hablando de un evento de pánico. Ajá. Pero sí llega a haber como una ligera sensación de presión, o a veces, como dice Mario, cosquilleo a veces en las manos, o que están sentados y están con el pie así, uh-huh, todo el tiempo moviéndose, o hay ocasiones en las que les da hambre. Ajá, las personas que comen por ansiedad. Exactamente, comienzan, es que tengo hambre y ya comí y me siento lleno, pero quiero seguir comiendo. Entonces a veces llega a haber esta ansiedad. Obviamente en cuestión alimenticio ya podríamos hablar de algún tipo de trastorno que se puede causar por la ansiedad, pero ya ese sería entrar a otro tema. Uh-huh. Sí, pero dentro del cuadro que queremos hablar de ansiedad en un modo más simple, también se presentan como antojos repentinos. Que es cierto que también todas las personas hemos tenido cuadros ansiosos. Es más común de lo que se cree, y sin embargo tampoco es algo en lo que nos quedemos estancados. Vaya, ese tipo de ansiedad de la que estamos hablando pues simplemente sucede, ¿no? Vuelvo a lo mismo, cuando hay incertidumbre es muy común que se presente.
Generalmente en los adolescentes se presenta muchísimo cuando hay exámenes en las preparatorias, ¿no? O en la universidad incluso. Por más que estudian, de todos modos están nerviosos, de todos modos no saben cómo reaccionar, no saben, estando en el examen, por más que estudiaron, se les olvidan las respuestas. Cosas, sí. Y esto tiene mucho que ver con la ansiedad, ¿no? Es una ansiedad mal manejada. No es, como se los comentábamos en el video pasado, no es que tener una emoción esté bien o esté mal. Hay una función para ello. Y en este caso, el no saber manejar esta emoción, pues es a lo que deriva. Generalmente las cosas comienzan a hacerse mal, comienza a haber muchos cambios dentro de las personas. Hay personas que al no saber cómo manejar lo que están sintiendo, comienzan a gritar, comienzan a desquitarse con las personas que los están rodeando. Es algo complicado, pero siempre se puede controlar. Sí, o sea, ya llegar a esos extremos es cuando hay un mal manejo de esta emoción. Como dice Mario, o sea, no es necesariamente, tiene que ser mala, o sea, la ansiedad es necesaria, ¿sí? O sea, todos tenemos ansiedad, en algún momento del día la podemos llegar a presentar o en nuestra semana, pero hay un nivel, pudiéramos decir, aceptable, por así decirlo, porque nos mantiene alertas, nos mantiene al pendiente, es como, no sé, el ir caminando por la calle, cruzar la calle, y aquí en México es que tienes que voltear a los dos lados. Sí, porque no vaya a ver sí, a alguien. No significa que vas por la calle y vas nervioso y todo, no, pero la ansiedad, su función adaptativa, como estábamos hablando la otra vez también de las emociones adaptativas, es esta parte de tenerte alerta, ¿sí? Al cruzar la calle simplemente ella está presente porque si me cruzo así como van por mi casa, como dicen por ahí, no logro percibir el peligro que puede causar eso, que sería que me atropelle o que tropiece o algo por el estilo. Entonces, la ansiedad en un nivel aceptable te mantiene alerta a todo lo que hay a tu alrededor y obviamente el cruzar la calle, y aquí en México te fijas hacia los dos lados y ya logras cruzar con vida la calle aquí, ¿sí? Entonces, es una manera en la que se presenta también la ansiedad y es de manera adaptativa. Digamos que de alguna forma la ansiedad es un estado de alerta mal manejado, que se está saliendo de control. Precisamente como Karen lo decía, el cruzar la calle nos obliga a estar alerta, nos obliga a poner atención, nos obliga a saber como todas las precauciones necesarias. Pero si esta alerta se sale de control, entonces se cambia por ansiedad. Hay una cuestión aquí de la alerta es una cuestión de supervivencia, pero la ansiedad como tal es una emoción meramente humana. Realmente los animales como tal, si bien pueden llegar a experimentarlo, es muy leve, ¿no? Y generalmente lo descargan de alguna forma. Y en las personas, gran parte de la ansiedad tiene que ver con estar pensando qué es lo que puede llegar a suceder después. Digamos, sonando como cliché, es como pensar demasiado en el futuro, y tanta incertidumbre llega a generar esta ansiedad. Si bien la alerta nos previene de algo que puede llegar a suceder, el pensarlo tanto es lo que nos genera cierto estado de ansiedad. Sí, es como cuando ya estás sobrepensando ciertas situaciones. Vamos hablando ya de la ansiedad que se viene a manifestar cuando estás constantemente expuesto a periodos largos de estrés, en donde pues ya la ansiedad ya viene a manifestarse a un nivel más alto y obviamente ya te comienza a generar más afectaciones, como literal todo el tiempo estás intranquilo, estás sobre alerta, o sea, no nomás alerta, estás sobre alerta ante cualquier cosa, y ya no es sano para ti porque ya no estás enfocado también, y obviamente esto te va a desencadenar otras situaciones que vienen a hacerte daño. Sí, por ejemplo, no sé, hay en el trabajo esta exposición constante al estrés que ya se convierte en ansiedad. A veces, no sé, pierdes el enfoque, comienzas a tener problemas con tus compañeros, comienzas a tener problemas de alimentación, de sueño. Regularmente la ansiedad viene a dañar bastante esta parte del sueño, porque estás intranquilo y pues literal cuando ya llegas a casa a descansar, y esta ansiedad que no te ha dejado estar en todo el día tranquilo o en calma, difícilmente logras dormir, y es cuando ya se viene a manifestar el insomnio,
O que vas, aunque estés muy, muy, muy cansado y digas, ya voy a acostarme en la cama, voy a quedar totalmente rendido, literal te cuestas y estás despierto todo el tiempo, como decimos aquí, con el ojo pelón. Y es porque ya hay una exposición bastante alta de esta ansiedad que se te va el sueño, ¿sí? O hay gente que a veces llega a consulta y me dice, es que todo el tiempo tengo sueño, llego, me quedo dormido y me despierto cansado, ¿sí? Y es esta misma ansiedad que pues no te permite tener un descanso adecuado. No sé, ¿alguna otra situación que te hayan presentado tus pacientes con ansiedad? No, mira, yo pienso que a raíz de estos 2 años que han pasado, pandemia como tal, sí he notado que en las personas en general se han soltado muchísimo los casos de ansiedad, han aumentado exponencialmente mucho. Eso tiene que ver en gran parte porque las personas no sabíamos qué es lo que iba a suceder. Una incertidumbre constante. Ajá, no sabíamos si vamos a estar encerrados 15 días, y luego dijeron que otros 15 días, y luego después el cubrebocas ya lleva más de 2 años. Se van comenzando como lo que nos dijeron primero que iba a durar 40 días, la realidad es que han sido ya más de 700. Y entonces estamos hablando de que en mis pacientes en general y en pacientes de otros compañeros y colegas que tenemos, he notado eso, ¿no? Que de repente antes los pacientes llegaban porque los había dejado su pareja desde hace muchos años, porque estaban llevando el duelo de alguien. Y ahorita es 95% de mis pacientes llegan y me dicen, tengo este mal que me aqueja, más tengo ansiedad. Y sí, cuando lo exploramos nos damos cuenta que en realidad sí hay un incremento de ansiedad, ¿no? A nivel social, la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar, pues aumenta esto. Y ahora hay otro punto también. Ahora que pareciera que está disminuyendo, los casos no están bajando de ansiedad. No. Porque esa es otra. Como ahora ya parece que hay una salida, entonces muchas personas relajan toda la tensión que tenían y no saben manejarlo, entonces vuelven a la ansiedad. O sea, realmente la ansiedad se sigue manteniendo presente porque aún no hay una incertidumbre, ¿no? Algunas personas me decían, pero es que ahorita están diciendo que ya todo va a estar bien, pero luego, pues, quién sabe, ¿no? A lo mejor el año siguiente sale otra cosa. Y efectivamente. No, y fíjate, ahorita que lo mencionas, he tenido ahorita una rachita de varios pacientes que han estado llegando, jóvenes, entre 20 y 25 años, y me dicen, es que ya me moría de ganas por volver a clases presenciales, pero ahora estoy en el salón con 20 o 50 compañeros y quiero salir corriendo. Sí, incluso en los adolescentes, por ejemplo, los que vivieron estos 2 años y pasaron de primaria a secundaria, hay un estudio que estaba leyendo hace poquito de cómo es que ahora les dicen que se van a tener que quitar el cubrebocas y no quieren. No. O sea, les da miedo porque esta parte social de encarar su propia imagen ante el mundo les genera ansiedad ahora. Y el cubrebocas, más que una seguridad ante cualquier bacteria, es una seguridad ante su propia imagen. No, el que su rostro quede expuesto ante el mundo también les causa ansiedad. Y eso es algo que yo pienso que a nivel de terapeutas vamos a tener que estar trabajando muchísimo con adolescentes. Sí, bastante. Niños, adolescentes, porque fueron los que más los sufrieron. Porque quieras o no, como adultos hubo muchos trabajos que todavía nos obligaban a ir. O sea, yo, en mi caso, nunca descansé. Siempre era estar ahí. Y hubo otros pues que sí estaban en casa y todo, o era de manera híbrida, pero los niños y adolescentes desde un inicio fue en casa totalmente. Y otro problema que sería bueno que luego hablemos, que he ido visto yo en mis consultas, es esta parte de como estuvimos mucho tiempo aislados y esta parte de convivir, como tú dices, esta parte de que me conozcan, de que me vean, ha generado una, ¿cómo puedo llamarle o cómo se le puede decir? Esta parte de no hay una habilidad para socializar adecuada, ¿sí? Entonces, esto les está generando bastante ansiedad a los niños. Sí, el otro día también la mamá de un pacientito me decía eso,
que no se explicaba por qué a su hijo le costaba tanto trabajo socializar ahora que había vuelto a la escuela. Y se le contaba, señora, es que dentro de estos 2 años que hubo de pausa social, su madurez también a nivel general, todo el mundo se detuvo la madurez social. Entonces ahorita los niños que tienen 12 años, su nivel de relaciones sociales es como si tuvieran 10 años. Los que tienen 14 tienen 12. Sí. O sea, entonces eso es algo que... Sí, como adultos, o sea, no nomás como niños, también como adultos se perdió mucho esta parte, Sí. Esa habilidad. Y los adultos de alguna forma, me parece que podemos como volver a adaptarnos más fácilmente. Sí. Pero desafortunadamente sí creo que los niños adolescentes que vivieron esta parte de la pandemia, ese retraso social, perdón, yo pienso que se lo van a tener que vivir toda su vida, porque además esa es otra. Como todo el círculo se atrasó, tampoco hay una necesidad de madurar todos. O sea, simplemente todos están manejándose de esa manera. Sí pienso que a nivel social va a haber un retraso madurativo por años, así años. Sí, porque, por ejemplo, los niños, estos 2 años, todos aquellos niños que debieron entrar a kinder, sabemos que en el kinder a esa edad es cuando comenzamos a socializarnos, sí, es cuando necesario. Comenzamos a interactuar con otros niños, y prácticamente el kinder para eso es, para aprender a convivir con otros niños de tu edad y generar nuestras habilidades básicas en muchos sentidos, cognitivos, motoros, etc. Pero a nivel social, el kinder es muy importante porque empiezas a aprender a socializar con otros niños, empiezas a aprender a tener límites, y pues prácticamente estamos hablando de muchas generaciones de aquí en adelante, sí, que no van a tener esta habilidad. Y retomando en esta cuestión de la ansiedad, va a ser muy común comenzar a encontrarnos con estas situaciones de casos de niños o adolescentes jóvenes que lleguen a consulta manifestando esta ansiedad ante espacios abiertos. Sí, en el caso de ellos probablemente sí llegue a haber como una oleada de trastornos de ansiedad, que digo, es lo que les decía al principio, no vamos a hablar directamente de trastorno de ansiedad, pero sí me parece que en el caso de ellos sí va a haber una oleada de trastornos de ansiedad muy grande y muy severa, no nada más en México, sino en todo el mundo que hubo este rezago social. Y habría que ver, digo, también es como una hipótesis mía, pero la base en lo que he visto con mis pacientes, ¿no? En cómo han llegado, en cómo se manifiesta, en cómo los niños que están entrando a primaria piensan y se mueven todavía como los de preescolar. Hay como una interacción muy extraña a nivel social, pero está lastimada, pues, basándose en sí, esto bastante. Que hicimos. Sí, a mí me han estado llegando varios jóvenes y tiene poquito que empezaron y nuevos, o sea, ni siquiera de ya mis pacientes anteriores, sino nuevos y manifestando esta parte de que están ansiosos, que les da miedo estar en el salón de clases, les da miedo estar en áreas comunes, les da miedo estar con muchas personas. O sea, es esta ansiedad ya al volverse a exponer a más personas. Y aunque es chistoso, ¿no? En algunos momentos vemos que a los jóvenes les valía. Ajá. Pero ya ahorita esta parte de que no podemos generalizar, pues no todos los jóvenes andaban de fiesta ni nada, pero aquellos que ya ahorita están volviendo a clases o a su vida normal están presentando bastantes signos o síntomas de ansiedad. Y bueno, creo que sería bastante importante que todos los colegas o aquellos que estamos relacionados con el tema, pues comencemos ahora sí a trabajar bastante en ese sentido, porque sí, viene mucho esta parte en la juventud. Sí, y que por otro lado, para las personas que no son colegas nuestros, sí, por ejemplo, me gustaría contarles como algo personal que me pasó hace muchos años, que tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Que es cuando una persona muy cercana a mí tenía una enfermedad terminal, y entonces recuerdo que yo tenía 16 años, comía todo el día, ¿no? Todo el día eran pizzas, hamburguesas, hot dogs, lunch, pozole, enchilada, y no subía de peso. Precisamente tenía que ver con la ansiedad, con esta ansiedad que tenía, y todo el día tenía hambre, y digo, hasta la fecha sigo teniendo hambre todo el día, pero ya lo controlo. Pero en aquel entonces era incontrolable, ¿no? Todo el tiempo comía, todo el tiempo estaba muy ansioso, y si me dormía tarde, despertaba temprano y seguía, ¿no?
Ya cuando hubo el desenlace de esa historia, recuerdo que en automático, ya el hambre calmó. Y tal cual, ¿no? Nada más a las horas que tenía que comer, porque ya no tenía esa incertidumbre. Mi ansiedad ya estaba completamente menguada. Había terminado de alguna forma. Y claro que sí hubo secuelas, ¿no? Pero ya no tenía que ver con la ansiedad, era como con otras cosas. No, y qué bueno que compartes este ejemplo, qué bueno que te pasó, sinceramente. Pero, o sea, qué bueno que lo mencionas para que también ustedes se den cuenta que la ansiedad, o esos niveles, pues, no es para siempre. O sea, hay veces, he escuchado a veces a otros colegas que dicen, la ansiedad es para siempre. Uh-huh. Sí, pero no la definen bien en este sentido, en el decir, no es para siempre, no siempre vas a estar en este nivel de sobrealerta o en una situación como la que nos compartió Mario, pero la ansiedad no es para siempre y no a esos niveles, ¿sí? O sea, si hay este tipo de manifestaciones, un ejemplo como nos menciona Mario, o sea, puede haber de otra manera, es importante poner atención, ¿sí? No es dejarla así como de, se le va a pasar en algún momento. No, es importante que pongamos atención a ello para poder tener las herramientas a sobrellevar las situaciones y no llegar a estos grados de ansiedad que ya vienen a hacer daño, pues. O sea, como tú dices, comías bastante y no subes de peso. O sea, sí, significa que tu cuerpo estaba totalmente alterado. Uh-huh. Y no estaba funcionando bien, o sea, no vas a nivel emocional o mental, ya físicamente hablando, pues no había una muy buena función en su cuerpo de manera general, ¿sí? Sí, hay que recordar que las emociones que tenemos siempre van a verse reflejadas de alguna forma en nuestro cuerpo. No quiere decir que nos van a salir bolas ni nada por el estilo, pero sí hay una representación generalmente. La mayoría de las veces tiene que ver con problemas de sueño, con problemas precisamente de alimentación. Hay como ciertas cosas que están sucediendo, pero la mayoría de las veces las cosas que sentimos terminan viéndose reflejadas en nosotros, en nuestro exterior. Sí, por ejemplo, los niños, bueno, no sé si te toca, a mí me han llegado muchos casos de niños que se muerden las uñas. Uh-huh. O se comen el cabello. Sí, que se comen el cabello. Sí, y es una manifestación o es un signo bastante claro de que hay ansiedad ahí, o sea, de que es importante poner atención y trabajar en eso. Sí, los niños, por ejemplo, que tienen enuresis, que se orinan en la noche en la cama, la mayoría de las veces tiene que ver con ansiedad. No es que no quieren controlar los esfínteres, no es que es de flojería de la cama, no es que son unos cochinos, a veces simplemente no es tanta la ansiedad que tienen y por un problema que para nosotros no es relevante, pero para ellos sí, que entonces es la manera en la que se van manifestando. A veces el pegarle a los niños en la escuela, a veces no hacer la tarea, a veces el no obedecer, que claro no es una justificación, simplemente a veces se manifiesta su ansiedad de esa manera. En el caso de los adultos, pues podemos ver todos los cambios de humor que hay por todos lados, todas las formas en las que nos vamos relacionando, la gente que come por ansiedad, la gente que no duerme, la gente que fuma, la gente que tiende a estar de fiesta cada fin de semana. A veces ese tipo de cuestiones tienen que ver con ansiedad. Sí, o sea, ya el consumo excesivo de alcohol, drogas, cigarro. El más común es el cigarro, pues, porque es el que está más al alcance de todos. Pero yo creo que ahorita es más común el alcohol, porque el alcohol sí es hablaremos como de cosas buenas y malas en la sociedad. Sí, vale. Pero me parece que el cigarro es cada vez más satanizado, ¿no? Cada vez se reducen más los espacios para fumar. Bueno, ahorita últimamente sí, pero anterior a ellos sí era bastante. Sí me ha pasado que de repente alguien fuma y la gente lo ve feo, ¿no? Y así como hace 10 años no me ponen mal. Era muy normal. Ajá. Y en cambio con el alcohol pues es como muy común, ¿no? Sí, sí. Todos se juntan, los papás les dan un traguito de cerveza a los niños. Pero eso te decía, es como entrar en un tema de qué está bien, qué está mal socialmente. No, y si te das cuenta, en este sentido, pues hablando del alcohol, pues también ahorita últimamente hay mucho joven que ve si consume cantidades exageradas de alcohol, que ahí sí ya también nos está dando a entender que hay alguna situación que le está generando esta necesidad de consumir alcohol y volvemos al mismo, o sea, muy probablemente es una ansiedad mal canalizada. Sí, luego lo platicamos. No quieres platicar de ese tema, a ti que como que se te da el tema hablando de psicoanálisis. Sí. Más adelante. Pero bueno,
yo creo que lo dejamos hasta aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, aquí rescatando, la ansiedad es parte hasta cierto punto necesaria y parte de nosotros que nos ayuda a mantenernos alerta. Esa es su función, estar alertas ante cualquier peligro del que sea, no nomás porque tu vida esté en riesgo, sino a veces alguna preocupación ante un evento, un examen o algo, ¿sí? Es parte de, y te ayuda como una función adaptativa. Pero cuando ya se manifiesta en altos niveles, como ya algún trastorno alimenticio, falta de sueño o sueño excesivo, sudoraciones, presión en el pecho y todo eso, o sea, y si lo dejamos pasar mucho tiempo, ya obviamente viene a generar daños en nosotros y que son de poner mucha atención, ¿sí? No hay que satanizar la ansiedad, pero tampoco hay que ignorarla al 100%. Sí. Es importante conocer todos estos factores para poder hacer algo al respecto. Y hay que recordar que no es necesario sentir ansiedad para comenzar a ir al psicólogo. Lo ideal aquí sería llevar un tratamiento desde antes para no llegar a tener este tipo de ansiedad, ¿no? Dejarlo en la alerta nada más y después, cuando se pueda presentar la ansiedad, saber controlarla, saber darle la importancia que tiene en lugar de que vaya creciendo. Pero pues vaya, no, ahora sí que es cuestión de cada persona. Sí, efectivamente, o sea, no hay que esperar a estar ya muy mal para ya tener, no sé, 2 semanas sin dormir bien, para ir a terapia y trabajarlo, o sea, es muy bueno que tengamos esta cultura de ir a terapia antes de que lleguemos a esos niveles, porque precisamente la idea es evitarlos. Y si se llega en algún momento a manifestar alguna situación o una circunstancia que te genere altos niveles de ansiedad, pues tengas las herramientas para poder sobrellevar la situación y no te haga tanto daño. Sí, recuerden que las mejores personas son las que previenen una catástrofe, no las que buscan arreglarla nada más. Así es. ¿Qué me llegó? Qué inspirada. Bueno, hasta aquí sería todo en el video de hoy. Esperemos que les haya gustado y pues igual nos estaremos viendo por aquí en el siguiente video. Si tienen algún comentario, alguna duda, pues háganoslo saber y pues esperemos les haya gustado y más adelante tendremos más temas. Muy bien. Bye. Bye.